por su atención. Este año viviremos la gran cosecha. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesús? ¿Trajo su Biblia? Si trajo la Biblia, ¿dónde está su Biblia? Muéstrela a ver. Muy bien. Vamos a abrirla en el libro de Isaías, en el capítulo número 41. Isaías 41, versículo 17 en adelante. Dice así la palabra: cuando los pobres y menesterosos busquen agua sin hallarla y tengan la lengua reseca de sed, yo responderé cuando clamen a mí. ¿Cuándo va a responder el Señor? Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré jamás. Abriré para ellos ríos en las altas mesetas y les daré fuentes de aguas en los valles. En los desiertos habrá estanques de agua y ríos alimentados por manantiales correrán por la tierra seca y sedienta. Yo plantaré árboles, cedros, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos en la tierra estéril. Todos verán este milagro y comprenderán que es Dios quien lo hizo, el Santo de Israel. Coloque su manita en el corazón, cierre sus ojos, dígale conmigo: Señor Jesús, pido que hables a mi corazón y ministres a mi vida. Hoy, Espíritu Santo, que la palabra me sea revelada. Señor, que haya un rompimiento de la escasez, que se quebrante, Señor, el conformismo en mi vida, que todo lo que me ha impedido avanzar, conquistar, Señor, sea quebrantado y que hoy, Señor, el Espíritu Santo se mueva con poder, trayendo libertad en el nombre de Jesús. Pido que la palabra yo la entienda, Señor, la guarde, pero sobre todo la aplique en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en el trabajo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero tratar el tema, una corona de bendición. ¿Cómo se llama el tema? Isaías nos habla de personas que están en un lugar, que están en el desierto, personas que están viviendo, habla de pobreza, habla de escasez, no tenían bebida, no tenían comida. Eran personas que no necesitaban sanidad, que no necesitaban consolación ni guía para sus vidas, sino estaban necesitando un milagro financiero, estaban necesitando recursos financieros. Si hay alguno que esté necesitando hoy recursos financieros, diga amén. Uy. En un desierto no hay restaurantes, en un desierto no hay pizzerías, no hay heladerías, en un desierto no hay bancos, en un desierto no hay cholados, ni aborrajados, ni marranitas. Nada de eso lo conseguimos en un desierto. Pero lo que el Señor estaba hablando era que más allá de darles agua y darles comida, su plan es que ellos aprendieran a conocer dónde conseguir los recursos. Estaban en lugar desierto, no había nada, y entonces debían descubrir cómo era Dios y quién era realmente Dios, el poder sobrenatural de Dios. Yo siento que hay personas que muchas veces están en el desierto, viven acá en Cali, pero están en el desierto. Situaciones difíciles en el trabajo. Una persona me decía: he pasado hojas de vida y no consigo trabajo. Problemas a nivel laboral, problemas a nivel de finanzas, hay deudas, lo que me muestra esta hoja que está acá, puertas cerradas, el sueldo no alcanza, es que no se están presentando ventas, es que estamos viviendo al debe en la empresa, la situación financiera dura, y entonces en el negocio nos está yendo mal, y tal vez estás en ese lugar. Y el problema es que viene la resignación, entonces te resignas a estar viviendo, a deber. Mucha gente está resignada a vivir a ras. Mucha gente está resignada de que para tener una buena Navidad tengo que pedir prestado o tengo que ver cómo hago para que otra persona me dé, y no tienen los recursos. Están como allí en Isaías, en pobreza
y están muchas veces contentos con la pobreza, porque los sueños se van marchitando, porque el salir adelante como que ya no es la opción y no alcanzamos lo que Dios tiene para nosotros. El mundo te hace mirar alrededor, el mundo dice, vaya al banco y pide un préstamo. A mí me impactó mucho en la convención de hombres una palabra de la pastora Emma Claudia, que era que hoy teníamos esclavos felices. Y yo me quedé mirando y dice, ¿cómo así que esclavos felices? Sí, la gente va al lugar de mayor esclavitud. ¿Cuál es el lugar de mayor esclavitud? Los bancos. Va a los bancos a pedir crédito, le dan el crédito y la gente es feliz pagando 2 veces, 3 veces su vivienda. Esclavos felices, así nos hemos convertido. Y es durísimo ver esa realidad de nosotros. Entonces el mundo te dice, haz el préstamo. Ahorita usted sale a cualquier centro comercial y le van a dar crédito. Ahora hay crédito ADI, ODI, UDI, IDI, de todo, para que usted sea un esclavo feliz. Pero no nos habla acerca de lo que es abrir los cielos. Y lo que el Señor está hablando es de abrir los cielos para que podamos ver los recursos de Dios sobre nuestras vidas. Entonces Dios nos dice, quiero enseñarles a conseguir recursos. No solo de sanidad, no solamente de nuevas fuerzas, no solamente de resurrección de muertos, sino van a descubrir los recursos de lo sobrenatural de Dios sobre sus vidas. Y creo que hoy es un día de rompimiento. Hemos tenido 40 días, los que nos conectamos esos 40 días, tuvimos de enseñanzas en el área financiera. Tuvimos un cierre acá los 3 días con la transmisión en directo de Bogotá. Y lo que yo pienso es que la bendición que Dios da en estas próximas semanas son de repente de Dios, que va a ser como una bomba espiritual para su vida, que va a quebrantar las ataduras financieras, que usted va a tomar conciencia, no debo pedir prestado, voy a aprender a ahorrar, voy a tener un presupuesto, mi vida financiera va a ser diferente, no voy a ser un esclavo financiero en el 2025 y quiero terminar el 2024 como un hombre, una mujer que saben manejar las finanzas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo quieren hacer? Entonces levante su mano y dígale conmigo, Señor, yo no quiero ser un esclavo de finanzas. No quiero, Señor, la descripción de pobreza y de escasez sobre mi vida. Señor, yo te pido que renueves mi mente en el manejo financiero, que quebrantes esos hábitos que he tenido por años de andar debiendo, de vivir en escasez, de vivir en deudas. No quiero más eso, Señor. Pido hoy que venga esa revelación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte un aplauso al Señor. Ahora el diablo habla y el diablo muchas veces dice en la mente de las personas, la prosperidad no es para ti, eso es para los que están allá en el gobierno, eso es para los de los cañaduzales, los dueños de los ingenios, eso es para, no, y empieza a decir, no estás a la altura. ¿Para qué sueñas cosas grandes? No los sueñes. ¿Para qué piensas que el esfuerzo no vale la pena que te esfuerces? Y tiene que aprender a callarle la boca al diablo. Juan 14, versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, ¿cuántos creen en Jesús? Las obras que yo hago él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hoy tenemos que decirle al diablo, calla y enmudece. Levante su manito derecha, diga, diablo, calla y enmudece. Porque está escrito que todo lo que yo pida al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará, lo dará. Y yo creo, Señor, que mis recursos no dependen de un empleo, no dependen de una empresa, no dependen de mis habilidades.
Mis recursos vienen del cielo y yo los voy a tener y voy a poder pagar deudas, cancelar deudas, voy a poder tener un presupuesto financiero, voy a poder tener un ahorro, voy a glorificar tu nombre siempre, Señor. No habrá escasez en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Lo puede creer? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Algo que a mí me encanta de la Biblia es que me muestra personas de carne y hueso, personas que cometen errores, personas que viven situaciones adversas y cómo salir de esas situaciones adversas. Primera de Crónicas capítulo 21 es una de esas situaciones. Mire lo tremendo de este capítulo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Cuando nosotros hablamos de libertad financiera, el problema está en una palabra, en el pecado. El problema del pecado es algo bien serio a lo cual nosotros no le prestamos atención. A David le llega una idea, dice que Satanás le incitó, le colocó, lo motivó para una tremenda idea: hacer censo sobre Israel, contar a la gente, pararse ahí más o menos como usted lo ve en el palacio, mirar y decir: wow, cuánta gente tengo, qué es lo que yo he hecho, cuál es mi poder. Una idea que no podía ser una idea de parte de Dios, porque la gente no era de David. ¿De quién era el pueblo de Israel? De Dios, no era de David. Y entonces uno de los generales, Joab, le dice: será para pecado en Israel. Y a mí me llama la atención porque Satanás no cambia de estrategia, siempre busca las condiciones tuyas para tentarte, para que tú peques y que con el pecado tú no puedas ver libertad. Con el pecado venga todo un problema a nivel de salud, a nivel financiero, a nivel familiar, y que te dejes guiar por él, por tus emociones, por tus sentimientos, para que caigas en cautividad. Así lo hizo con David. Y entonces vino cautividad sobre el pueblo de Israel. Desde un principio lo estableció así. Cuando tú miras en Génesis, en el capítulo 3, Adán y Eva están en ese hermoso lugar, en el Edén, todo lo tienen lindo. El Señor les había dicho: pueden comer de todos los frutos, todo árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que coman, van a morir. Entonces ellos están allí y todo fresco, hasta que aparece la serpiente. Satanás aparece, Génesis 3, versículo 1. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo creados por Dios el Señor, se acercó a la mujer y le preguntó: ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? Su función es colocarte a ti duda respecto a Dios, respecto a la palabra, cuestionar a Dios, que Dios no te deja ser libre, que Dios te cohíbe, que Dios te tiene en opresión. Y hoy va a haber mucho en este año 2025 palabras de esas a nivel del gobierno progresista, de que la opresión en que están, y van a venir en contra de las creencias que tienen que ver con Jesús. Allí estaba cuestionando y dice Eva, la mujer le contestó: sí podemos comer de los frutos de cualquier árbol, menos del que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos o tocamos, oiga, ¿por qué le añadiría? Dios había dicho no comer, ¿cierto? Comemos o tocamos el fruto de ese árbol, moriremos. Mentira, silbó la serpiente. La serpiente a usted le anda diciendo: no es cierto eso de Dios, no es verdad. Haga las cosas a su manera. No es cierto que Dios prospera. Métase en este negocito raro. Haga las cosas incorrectas. Mentira, silbó la serpiente. No morirán.
Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día ustedes serán como Dios. Y esa palabra taladró, serán como Dios. La serpiente trata de que tú no tomes en serio la palabra, de que dudes ante la palabra y que hagas las cosas a tu manera. La serpiente coge Satanás y dice: incita a David. Me impacta tanto como lo incita, y le vendió lo mismo que le vendió a Adán: serás como Dios, mira a ver tu gente, el orgullo, y haz las cosas como tú quieres. Y entonces allí estaba David en medio de una situación difícil. Adán y Eva en una situación, a Eva la acorraló y diciéndole: no te dejes oprimir por Dios, serás como Dios, no tendrás que rendirle cuentas a Dios, tendrás libertad para hacer lo que te dé la gana. Y en el versículo 6 le dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Todo un proceso se va pasando en la mente de Eva. Lo mismo fue el proceso en la mente de David. En Eva viene la idea: serán como Dios. Y entonces ella empieza a ver el fruto, y ahí estaba ese fruto, y ella dice: wow, qué fruto tan exquisito. Y yo me imagino que se acercó y alcanzó a olerlo, y olía delicioso, olía de una manera tan rica. Esa imagen no va, gracias. Olía de una manera tan rica, tan virtuosa, que dijo: wow, esto me agrada, tengo que probarlo. ¿Alguna vez usted ha pasado, las mujeres que están acá han pasado frente a un almacén de zapatos? Los hombres han pasado frente a un lugar de herramientas o de cosas así, que uno ve un taladro y dice: wow, con ese taladro, ¿sí o no, Huguito? ¿Qué haría yo con ese taladro? Y nos sucede, ¿cierto? Y todo parte de lo que el enemigo coloca en nuestras vidas para que no obedezcamos a Dios. Ahora sí va esa imagen. A David le colocó: ¿cuánta gente tengo? A Eva: qué fruto tan rico. Con cada persona coloca la forma de que tú desobedezcas a Dios. Te acorrala de tal manera en lo que a ti como que te agrada o te agradaba de un pasado, para que desobedezcas a Dios. Adán y Eva comen, se ven desnudos, y viene Dios, y cuando viene Dios se esconden de Dios. Y entonces Dios les habla y le dice: ¿dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Tomaron del fruto que les dije que no? Y entonces ellos dicen sí, y vienen consecuencias. La mujer dice la verdad, el hombre dice: la verdad fue culpa de la mujer. Yo no sé por qué los hombres le echamos la culpa a la mujer, a la esposa. Usted, porque es que mi esposa. Y la esposa, ¿a quién le echa la culpa? A la serpiente. Y la serpiente pues no tenía a quién echarle la culpa. Pero vienen las consecuencias. Yo quiero que en esto usted sea claro. El pecado trae consecuencias. No es un deleite, hay consecuencias del pecado. En el versículo 14 y 15 vienen las consecuencias. Le hablo de Génesis 3, vienen las consecuencias sobre la serpiente. Le dice: te arrastrarás por la tierra, comerás la tierra, el polvo de la tierra, y de la descendencia de la mujer vendrá uno que te pisoteará la cabeza. Vienen consecuencias sobre la mujer. Allí en Génesis 3:16 dice que vendrían los dolores de parto, y que el deseo sería para el marido, que se enseñorearía de ella. Pero también vienen consecuencias sobre la familia, sobre el hombre, sobre la provisión del hombre. Dice en Génesis 3:17: después Dios le dijo al hombre: la tierra estará bajo maldición por tu culpa, pues le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto que te prohibí. Por eso de aquí en adelante tendrás que trabajar muy duro para conseguir alimento. ¿Tendría que trabajar muy qué? Para conseguir el alimento, el sustento. La tierra te producirá
espinas y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres, o sea, no las plantas deliciosas, sino las plantas que son como ácidas, amargas. Para obtener tu alimento tendrás que trabajar mucho. ¿Tendrás que trabajar qué? Hasta el día de tu muerte. Ese día volverás a la tierra de la cual fuiste hecho, pues eres polvo y al polvo tendrás que volver. Vinieron consecuencias. Vino la consecuencia de la maldición sobre la tierra. Vino la consecuencia de que para conseguir alimento tendría que trabajar muy duro, que la tierra produciría espinos y cardos, que no comería las cosas deliciosas, que para conseguir el sustento diario, dice, tendría que trabajar mucho. Mire al que está a su lado y dígale muy serio: el pecado no es un juego. El pecado te trae consecuencias. ¿Qué trae el pecado? David hace lo que le parece, quería sentirse orgulloso. Llegaron a contar 800,000 soldados, imagínese eso. Estaba como caminando así, ¿se ha visto gente que camina así? Así caminaba David, estaba espectacular. Y no se dio cuenta de que vendrían consecuencias del pecado. Primera de Crónicas 21:7. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Desagrada a Dios si viene una herida sobre el pueblo de Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Se da cuenta de que lo que estaba haciendo no era correcto, pero no le dio la mayor importancia. Dijo: sí, Señor, pequé, la embarré. Yo conozco gente así dentro de la congregación. Pequé, Señor, lo siento, pero sigue. Y sigue, y uno dice: ¿qué le está pasando? Si sabe que lo que está haciendo va a traer consecuencias. Versículo 9 y 10 de Segunda de Crónicas 21. Entonces el Señor le dijo a Gad, profeta personal de David: ve y dile a David, el Señor te da la oportunidad de escoger entre 3 castigos, escoge el que quieras. Y los 3 castigos eran: número 1, 3 años de hambre. Número 2, 3 meses en manos de los enemigos. O número 3, 3 días en que viniera el ángel de Jehová y trajera juicio sobre la tierra, una plaga de mortandad sobre el pueblo de Israel. Y David no es tonto, David entiende lo que sucede. 3 años de hambre no lo soportaría. 3 meses en manos de los enemigos lo desbaratarían y desbaratarían su familia. Versículo 13, Segunda de Crónicas 21. Es una decisión muy difícil de tomar, respondió David, pero prefiero caer en las manos del Señor y no en el poder de los hombres, porque el Señor es muy compasivo. Y eso me encanta, porque dice: mejor en tus manos, Señor. A diferencia de los hombres, tú eres muy compasivo. Diga conmigo: el Señor es muy compasivo. Dígalo más fuerte: el Señor es muy compasivo. Y entonces viene la plaga, y en un momento mueren 70,000 personas. Porque a veces queremos pecar y simplemente llegamos delante del Señor: perdóname, y que no hayan consecuencias. Siempre hay consecuencias. Dígalo conmigo: siempre hay. Así que antes de pecar en este mes de diciembre, piénselo muy bien, porque usted tiene la oportunidad de terminar, escúchelo, el mejor año de su vida, o puede terminar el peor año de su vida. ¿Quién lo decide? ¿Quién lo decide? Yo lo decido, tú lo decides. Y entonces viene el versículo 15 de Segunda de Crónicas 21. Dios está viendo lo que está sucediendo sobre la tierra y dice: pero entonces sintió tal compasión que le dolió profundamente, de modo que ordenó al ángel destructor: no sigas, es suficiente. En ese momento el ángel del Señor se encontraba de pie en el campo de trilla de Omán el Jebuseo. En segunda de Samuel 24 dice que era Anaúna el Jebuseo. Son los mismos, es el mismo nombre, Anaúna u Omán.
Y entonces Dios ve y se duele. Dios está viendo la condición de tu hogar hoy y se duele, está diciendo, pero ese no es el plan que yo tracé para esa familia. Ese no es el plan que yo tracé para esos hijos. Yo no tracé lo que están viviendo. Pero la consecuencia del pecado es muerte. La consecuencia del pecado son juicios. Se quita la protección de Dios. Y ahí sucede algo que es lo tercero. Lo primero es entender que está el pecado. Lo segundo, hay consecuencias del pecado. Lo tercero, Primera de Crónicas 21:16. Cuando David vio al ángel del Señor parado entre el cielo y la tierra, con su espada desenvainada apuntando hacia Jerusalén, se vistió de ropas ásperas, se postró en tierra delante del Señor. Y los ancianos de Israel hicieron lo mismo. Y David le dijo a Dios: yo fui el que pecó al dar la orden de hacer el censo, pero ¿qué han hecho estas ovejas? Señor Dios mío, castígame a mí y a mi familia, pero no sigas castigando a tu pueblo. Anteriormente David había dicho: sí, yo pequé, la embarré, Señor, uy, qué problema. No había un verdadero arrepentimiento. Ahora tú estás viendo un verdadero arrepentimiento. Está el pecado, viene el castigo del pecado, la paga del pecado, pero lo tercero, hay un arrepentimiento. David ve lo que sucede y se pone ropas ásperas. Las ropas ásperas era un vestido de ese estilo que tenía piel de camello y se ponían ceniza. Entonces el vestido, a ponérselo en la piel, rasgaba la piel y sentía el dolor de la ceniza. Era sentir el dolor de lo que había hecho. Muchos de nosotros nos volvimos como tan frescos, como que sí, pequé, Señor, perdóname, ok, ya, ¿me perdonas? Ok. Y uno dice, pero no es así. Tienes que de verdad tener el dolor de haber ofendido a Dios. Tener el dolor de que dijiste: no vuelvo a tomar, y tu familia te está viendo otra vez en droga y tomado. Que estás otra vez volviendo atrás y ellos están diciendo: no puede ser. No puede ser que este hogar vuelva a lo mismo. No puede ser que volvamos otra vez a las deudas. Muchos volvieron otra vez al gota a gota y no se lo han dicho a su pareja. Están todo escondido, todo guardado. No puede ser eso. Tiene que haber un rompimiento, tiene que haber un verdadero arrepentimiento delante de Dios, en donde le diga: Señor, yo fallé, he hecho mal esto en mi casa, volví otra vez a los gritos, a la violencia, a la contienda, Señor. Volví a menospreciar a mi cónyuge, le volví a decir cosas para herirle, Señor. No puede ser, perdóname. Volví a humillar, Señor, en mi empresa. Volví a las deudas, volví al desorden. No hay un presupuesto. Y tal vez hoy estás viviendo la época que vivió David, de la plaga que está pasando, y tú estás diciendo: pero me conecté, pero te conectaste y no hiciste nada. No hubo un verdadero arrepentimiento delante de Dios en estos 40 días que pasaron. Y tiene que haber ese verdadero arrepentimiento. Allí David estaba viendo cómo el ángel pasaba, la espada desenvainada, y cómo mataba y mataba. Y él dijo: para, Señor. Y quita las ropas delicadas y se pone esa ropa de silicio y se tira al piso a decirle: Dios, perdóname, fui yo. Te has parado en tu hogar a pedir perdón y a decir: yo fui el que hice esto. Yo propicié las deudas de mi casa y no quiero seguir debiendo. Perdóname, Dios, fui yo el que tomé malas decisiones. Hice negocios donde Dios nunca estuvo presente. Y vino, Señor, la escasez por lo que yo hice. Perdóname. ¿Quiere ver un rompimiento hoy? ¿Quiere ver la mano de Dios en estas semanas? ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios en estas semanas? Tiene que haber un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Tiene que haber ese arrepentimiento. El versículo 18, Primera de Crónicas 21 dice: entonces el ángel del Señor le dijo a Gad:
ve y dile a David que construya un altar al Señor en el terreno de trilla de Ornán el Jebuseo. Y Dios le manda entonces a construir un altar en el que debía sacrificar un animalito, un sustituto en lugar de David, en lugar de su familia. Y David va donde Ornán, o en 2 de Samuel es Amaúna, y le dice: véndeme la tierra, véndeme la madera para el altar, véndeme el ganado para el altar, véndeme para el holocausto. Y este hombre le dice: yo se lo regalo, David. Mire el versículo 24. Lo que responde David: no, respondió el rey, debo comprarlo por el valor real. No puedo tomar sin pago lo que es tuyo y luego darlo al Señor. No ofreceré al Señor un holocausto que no me haya costado. Hoy estamos ante una generación que no quiere que le cueste. Hoy estamos ante una generación que todo lo queremos que nos lo den, que nos lo entreguen. El subsidio del gobierno, a ver qué me va a dar la iglesia, a ver qué me va a dar fulano. Y David dice: no es así. Yo no le puedo ofrecer al Señor algo que no me cueste, algo que no sea real para mí. La ofrenda sacrificial de Araúna o de Ornán no era un regalo pequeño, debía ser costoso, porque era el terreno, era un animal, una vaca, era la madera. Y David se dio cuenta que si tomaba la donación, algo que no le costara, no estaba ofreciendo verdadera adoración a Dios. Tú tienes que quitarte de tu mente el facilismo, algo fácil, algo que no me cueste, algo que sea más ligero, algo que sea más rápido. Señor, ¿será que no pueden hacer un horno microondas para orar? Si me hago entender, donde uno se mete al horno microondas, 30 segundos sale, 20 segundos sale, calientico, y ya, todo cambió. Dígale que está a su lado: el facilismo no viene de Dios. Rechaza, decide pagarle a Ornán o a Araúna el precio justo por lo que hay allí y levanta un sacrificio. Escuche bien: un sacrificio que no cuesta nada no vale nada, no vale la pena. Y allí David construye un altar a Dios, presenta el holocausto, dice que descendió fuego del cielo diciendo: acepto el holocausto. Ahora, esa era de Araúna o de Ornán tiene una historia espectacular para que usted la conozca, porque tiene un lugar antes, en ese momento de David, y después de David. Segunda de Crónicas 3:1 dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriad, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ese fue el lugar en donde se construyó el templo de Israel. Ese fue el lugar en donde Abraham llevó a su hijo a sacrificio, exactamente el mismo lugar. Y alrededor de ese monte que se construyeron las murallas, fuera de las murallas, pero en ese mismo monte se levantó, allí está, ese era el lugar, el monte Moriah. Y allí en el monte Moriah, fuera de las murallas, fue el lugar donde Jesús fue crucificado. Es un significado violento lo que hay allí, porque no era cualquier lugar. Era el monte en donde vendría el templo, donde lo que representaba a Jesús lo había visto Abraham en su hijo, y era el monte en donde Jesús moriría en la cruz. Número 1, el pecado está golpeando, el problema es el pecado. Número 2, las consecuencias del pecado. Número 3, si usted quiere ver libertad, necesita arrepentimiento. ¿Qué necesita? Número 4, Primera de Crónicas 21:26. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y cuando a David oró al Señor, le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar.
Luego el Señor habló al ángel, quien envainó la espada. ¿Cómo hago para que la plaga cese? ¿Cómo hago para que cese la escasez en mi hogar? ¿Cómo hago para que cesen las deudas, la crisis financiera? ¿Cómo hago para que cese la violencia en mi casa? ¿Cómo hago para que cese la maldición financiera? ¿Cómo se hace para que se quebrante todo desierto? David tenía que levantar en el monte Moriah, ese lugar en donde años más tarde alrededor de ese monte sería sacrificado Jesús. Tenía que levantar un altar. A David se le reveló lo que es la razón del sacrificio de Cristo, porque allí se le reveló que lo que tenía que hacer para detener la plaga. Y a nosotros se nos revela Jesús para detener la plaga en nuestras vidas. La plaga del pecado, la plaga de la violencia, la plaga de la escasez, el castigo que venía por nuestras iniquidades. Allí hace más de 2000 años se levantó un altar diferente. Mateo capítulo 27, versículo 28. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. La primera consecuencia del pecado de Adán fue la maldición decretada por el Señor sobre la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá. La maldición estaba representada en los espinos y abrojos, y por eso no podían avanzar Adán y Eva, no podían conquistar. Si algo buscará el enemigo en su vida es que usted no avance, que venga a la iglesia, bueno, ya vino, pero que usted no avance, que no haya una conquista. Y no solo eso, en Génesis 3:17 dice: tendrás que trabajar duramente para conseguir alimento. Y entonces tú dices: tengo un vecino que fuma marihuana, que se emborracha, que es adúltero, oiga, y le va re bien. Y uno, nada. Y no entendemos que lo que busca el enemigo es que vos no conquistes, que el cristiano ande siempre pelado. Ay, me presta para el mío. Ay, me presta, es que, está cumpliendo años mi esposo y no tengo como, présteme, yo le pago en 2 quincenas. Y entonces la gente dice: ¿y usted no es cristiano? Ay, sí, para la gloria de Dios. Que usted no conquiste. Y Jesús vino para recuperar la corona que le fue entregada a Adán. Adán tenía una corona, la corona de la creación le fue entregada. Sojuzgada, tenía autoridad sobre todas las cosas, tenía todos los bienes, y todo lo entregó en un pecado. A veces no entendemos cómo hemos perdido autoridad, cómo hemos perdido nuestra parte financiera al haberla entregado en un pecado, y pensamos que es tan fácil decirle: Señor, sí, perdóname, ya, ok, microondas. Él entregó todo. Después de ser presionado por Judas, Jesús es condenado injustamente, es azotado como lo vimos hace 8 días. Pero después Satanás utiliza a los verdugos romanos para ponerle una corona de espinas en la cabeza. Y cuando la corona de espinas traspasa el cuero cabelludo, las sienes, brota sangre de su cabeza. Y esa sangre comienza a empapar las espinas que están allí, y bajan por su rostro y tocan la tierra. Esto no se parece siquiera a lo que le colocaron a Jesús. Las espinas de esa región tienen más o menos 4 centímetros y son bien filudas, que al ser colocadas sobre la cabeza producen dolor, pero también penetran. Y esa sangre cae a tierra. Los ángeles están observando la reacción del Padre Dios. Está esperando y vieron cómo se levanta del trono de gloria
Y entonces levanta su voz como un trueno y dice: por cuanto eso hiciste, Jesús, derramar esa sangre pura, tocar las espinas que representaban maldición y llegar hasta la tierra, una sangre pura, una sangre no contaminada, por cuanto eso hiciste, bendita será la tierra por lo que tú hiciste. Tú tienes que aprender que la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas no era algo como un albur, que es que no sabían por qué y la pusieron. Todo lo hizo Dios sabiendo lo que hacía, y lo hizo para recuperar la conquista en nuestras vidas. Lo hizo para que la tierra no fuera más maldición, para que tú no estés más bajo maldición, para quebrantar la maldición que había sido puesta desde Adán. Cuando David presenta los holocaustos y el derramamiento de sangre sobre el altar, cesó la mortandad. Por la desobediencia de David vino mortandad, por la desobediencia de Adán, el pecado que había entrado. Entonces Satanás se había apropiado de la corona y había dicho: todo esto es mío, yo tomo todos los reinos, toda la gloria de los reinos. Y Dios no podía decir: yo se la quito, porque todo estaba legalmente hecho. El reino espiritual es de legalidades. Tenía que venir a alguien a tomar el lugar del hombre, pero que tuviera una sangre no contaminada para recuperar esa corona que se había perdido. Ahora la corona está en las manos de Jesús, y por eso millones y millones de ángeles lo adoran a Él. Apocalipsis 5:11, póngale mucha atención. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Jesús vino a traer salvación, claro que sí, pero también vino a recuperar lo que Adán había perdido. Y por eso este texto del versículo 11, Apocalipsis 5, es tan clave. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Le hago una pregunta: ¿quién tiene hoy las riquezas? ¿Quién tiene hoy el poder? ¿Quién tiene hoy la gloria? Déjenme el versículo, por favor. ¿Quién tiene hoy la gloria? ¿Quién tiene hoy la honra? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la alabanza? ¿Quién la tiene? Pero nosotros llegamos a la vida cristiana de endeudados, matrimonios que no están bien, y nos quedamos conformes. Y entonces con que cantemos digno, entonces estamos contentos y ya. Y no entendemos la obra de Cristo. El cordero que fue inmolado toma, recupera, para que tú y yo lo disfrutemos, para que tú y yo no vivamos más sin conquistar, sin avanzar en el nombre de Jesús. Adán lo perdió y Jesús lo reconquistó. Y Satanás lo sabía. ¿Usted recuerda cuando Jesús fue tentado? La segunda tentación en Lucas 4 dice que Satanás viene y coloca a Jesús en un monte alto y le muestra todos los reinos, y dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la había entregado? Adán. Y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. Vienes por la corona, Jesús, no tienes que sufrir. Póstrate y adórame y te entrego la corona. Y Jesús dice: no, esa no es la manera. Yo la voy a arrebatar legalmente.
Mi sangre pagará el precio para tomar la corona, para tener la honra, la gloria, el poder, las riquezas, la alabanza, y para poder traer libertad a aquellos que creen en mí y a aquellos que obran de acuerdo a mí. Cuando la sangre de Jesús cae en tierra, traspasa toda la seguridad del adversario, las fortalezas, y llega donde estaba la corona. Y esa sangre es la que toma la corona y viene sobre Jesús, y Jesús se la puso sobre la cabeza. Pastor Castellanos nos dice una anécdota y dice que cuando Jesús estaba allí en la cruz, en los últimos momentos de sus últimas palabras fue: consumado es, tetelestai. Y esa palabra consumado es significa vencí, lo logré. Y el diablo se quedó mirando y dijo: ¿cómo así? ¿Lo logró? No entiendo. Y volteé a mirar, y ¿sabe qué había sobre la cabeza de Jesús? La corona. ¿Están viendo lo que yo veo?, le dijo a sus demonios. Y los demonios gruñían: busquen la corona. Y uno de esos demonios salió corriendo como alma que lleva el demonio, y llega hasta allá y vuelve. No está. ¿En qué fallé?, decía el diablo. El plan era de Dios. Él creyó que era su plan. El plan era de Dios para poder recuperar lo que se había perdido. No solamente la raza humana, sino también una raza humana que pueda vivir dignamente, no esclavos, sino que puedan vivir dignamente. Por eso Apocalipsis 5:12, se lo repito, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús recuperó la corona, y por eso podemos conquistar áreas que estaban en poder del adversario. En lugar de enfrentarse usted a la gente, en lugar de estarles mandando guasapazos, algunos son guasapazos, aprenda a vivir espiritualmente. Aprenda cómo es que se conquista familia, cómo se conquista tierra, cómo se conquista ministerio, empresa, cómo se conquista el pagar las deudas, las finanzas. ¿Cómo se conquista tener un mejor salario? Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. El plan del Señor no es que usted sepa decir aleluya. El plan del Señor es que usted está en una cautividad y sea trasladado de esa cautividad, de la potestad de las tinieblas, al reino de Jesucristo. Y que por su sangre usted viva la redención, la libertad. Que por la sangre de Jesús viva el perdón de pecados. Hoy vamos a confesar pecados que hayamos tenido en diferentes áreas que hayan afectado las finanzas. Muchas de las ataduras que hoy tiene usted en la parte económica, en la parte empresarial, vinieron por cosas que no hicimos bien en un pasado. Como David, una idea que le ocurrió contar a la gente. ¿Sería pecado contar a la gente? Pero no era lo que Dios quería. ¿Cuántas cosas ha hecho que no eran las que Dios quería? Cuando hicimos cosas chuecas, cuando hicimos lo que pudo haber ofendido a Dios, y la maldición quedó colgada allí dentro de la puerta de tu casa, y no podés avanzar y decir, pero es que no, es aplicar esa sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas, pidiendo perdón. El precio fue pagado y el argumento es cancelado. Y la maldición, dice Gálatas 3:13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuántos les gustaría tener la bendición de Abraham? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cancelar toda maldición que hayamos tenido por diferentes causas en el área financiera. La pobreza no es una bendición. La herencia de destrucción repentina, donde la gente comienza un negocio y van avanzando y ven resultados y ¡pah!, el obstáculo. Y entonces comienzan los pleitos y comienza a pelear. Y no entienden que es un área de maldición que ha estado en su vida de generación en generación. Tiene que romperse eso. Tiene que quebrantarse de nuestras vidas. Y la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas va a quebrar las maldiciones el día de hoy en el nombre de Jesús. Y cierro con 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muchos de los que están acá viven enfrentándose con la gente, viven enfrentándose con el jefe, con el distribuidor, con el de la tienda. Y es que enfrente el reino espiritual. Dedíquelo en la oración más bien en lugar de enfrentarse. Deje de pelear con la gente y métase en un reino espiritual. Cuando el pastor Castellanos fue a conquistar el terreno que había una gran deuda, habían hecho ya los contratos y se vencía y tenía que pagar algo así como 4,000 millones de pesos y en el banco habían 100,000 pesos. Fue a ese sitio y comenzó a orar sobre esa tierra aplicando la sangre que había brotado de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas. Y empezó a ver, el hogar tenía varias columnas, y empezó a ver en las columnas los decretos que se habían levantado en contra. Y empezó a orar por cada uno de ellos diciendo: pido perdón por esto, y 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 perdón por esto. Y la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas paga el precio. Y empezó a ver un ángel que pasaba y cha, 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 cha. Y ahí pudo ver la sangre sobre la tierra. Por cuanto eso hiciste, Jesús, bendita será esta tierra por tu nombre. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Esa corona es una corona que trae bendición a nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo quieren hacer? Esta semana es clave. O sea, esta es una semana para que usted tome esta palabra y la aplique en su vida. No queremos terminar un año con decretos en contra, terminar un año con argumentos en contra, sino terminar un año en donde haya libertad en el nombre de Jesús. Vienen otros 40 días para que las personas que no se metieron se metan, para que no lo hicieron bien lo hagan bien. Y esos 40 días también son de respuestas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces colóquese en pie y denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Ahí, como está de pie, este video es muy cortico. Quiero que vea este video. Póngale atención a este video. ¿Qué vamos a hacer hoy? Usted va a mirar ese momento. Va a tomar de esa sangre en sus manitos y le va a decir: perdona todo lo que yo he hecho incorrecto, Señor. Estoy perdiendo mi hogar. Estoy endeudado, Señor. ¿Por qué está endeudado?
porque no tiene un presupuesto, porque maneja las finanzas a su antojo, porque no tiene presupuestado un ahorro. ¿Cuándo se rompió la maldición financiera en mi vida? El día que llegué de rodillas a quejarme delante del Señor y a decirle: en la iglesia escucho los testimonios que son verdad, Señor, pero tú conmigo no obras y estamos debiendo, Señor, y no hay plata para pagar un miserable arriendo. Y fue cuando Él me dijo: ¿qué hiciste con la plata que yo te di? Tú la entregaste, está cautiva en los bares, en las viejotecas, en las discotecas, en los sitios de inmoralidad. Allá la dejaste. Yo te la di para tu familia y tú la gastaste en cerveza. Cada partido de fútbol, un petaco, una canasta de cerveza. Te creías que eso era ser hombre, y el diablo tomó las finanzas. Pide perdón cada sitio donde fuiste, para que venga libertad a tu vida. Y lo hice. Y ese día se rompió la maldición. Cierra tus ojos hoy. Padre, queremos darte las gracias por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú permitiste que Él fuera, Señor, a ese lugar, que fuera masacrada a su espalda, y después en el patio de la guardia le colocaran esos verdugos romanos esa corona de espinas. Vas a ver cuando se la colocan como la sangre comienza a brotar, y tú le vas a decir: Señor, perdóname por el mal manejo financiero, perdóname todo ese dinero que yo gasté en rumba. En estas épocas de diciembre, Señor, era rumba venteada, era trago por todos lados, era inmoralidad. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por no llevar un presupuesto. Perdóname por ser un comprador compulsivo. Perdóname por pedir prestado, Señor, aún en el gota a gota. Perdóname por creer que dependo del hombre, dependo de la gente en los negocios, y no tengo mi dependencia en ti. Perdóname porque he creído que es mi astucia, que yo soy el ágil para hacer negocios, y no es mi dependencia de ti. Perdona mi orgullo. Tal vez soy como David. Quiero que me reconozcan que tengo dinero, que tengo el carro, que tengo la plata que tengo. Señor, y es pura apariencia. Perdóname, Señor, porque en mi hogar llevé la división, Señor, porque llevé la contienda. Perdóname por mis borracheras, Señor. Perdóname por mi vicio. Perdóname, Dios, porque estoy haciendo daño en mi casa. Ha llegado escasez, ha llegado dificultad, Señor. Hoy reconozco mi pecado, hoy reconozco que he hecho daño, Señor. Hoy reconozco que fui yo. Y hoy te quiero entregar mi pecado. Colócalo allí al lado de Jesús, al borde de la cruz del Calvario. Coloca eso, no te quedes callado hoy. Coloca ahí tus manitos cerca a esa corona de espinas. Deja que caigan gotas de esa sangre, y vas a ponerla en tu corazón. Pon tu mano en el corazón y digo: yo aplico la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas sobre mi vida, absorbiendo consecuencias de espinos y abrojos. Todo lo que ha sido maldición en mi vida, todo lo que ha sido dificultad para conseguir el pan diario, para conseguir tierra propia, para conseguir las finanzas, que se quebrante ahora en el nombre de Jesús. Toda cautividad que yo mismo formé, Señor, toda
herencia de maldición que vino a mi vida por malos manejos, por obras inmorales, por todo lo que hicieron padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que trajeron cautividad en las finanzas, que perdieron sus tierras, que usurparon, que engañaron, que estafaron gente. Perdona, Dios, perdona, Dios. Hoy esa sangre absorbe toda maldición de mi pasado. Ahora mismo rompe la cautividad, quiebra hoy esa cautividad que ha estado sobre mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Que tú mires como esa sangre rompe esa cautividad de escasez, esa cautividad en los negocios, esa cautividad en la empresa, esa cautividad en la alacena, esa cautividad en las deudas. Mira tantas deudas, aún si te metiste en gota a gota, que vea sobre cada recibo esa sangre que sea absorbiendo y cancelando ese hábito de andar debiendo. Muchas veces el enemigo quiere que vuelvas otra vez a pedir prestado, que vuelvas otra vez a deber. Dile: no lo acepto, no más deudas, no más esa cautividad en mi vida. Hoy se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Acepto hoy que por la sangre que brotó de la cabeza de Jesús, a causa de la corona de espinas, la maldición es reservada de mi vida, se revierte ahora en el nombre de Jesús. Y sobre mi vida acepto, Señor, puertas abiertas. Acepto tu bendición, acepto pagar deudas, Señor, acepto pagar deudas. Acepto que mi empresa tú la diriges, no mis capacidades. Eres tú, Señor. Te pido que detengas el juicio, que tu misericordia, que es mucha, me alcance. Así como alcanzó a David y a su familia, alcance mi vida y mi familia. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy las gracias, Señor. Gracias porque se abren puertas. Gracias porque hay oportunidad de conquista y la acepto, Señor. En el nombre de Jesús, este mes de diciembre no lo voy a inaugurar con deuda, Señor. No me voy a endeudar. Hoy al enemigo le digo: calla y enmudece, porque respiro y liberación vendrán de algún lado, pero yo no me voy a endeudar. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Amén. Podemos sentarnos, por favor. Qué tremendas enseñanzas las de los últimos 3 domingos, porque estamos hablando de cada derramamiento de la sangre de Jesús que nos lleva obviamente a la victoria. Cuando se acerca el final de un año, por lo general, no sé si a usted le pasa lo que a mí, pero uno piensa cómo ha sido el año que está terminando. Si hemos alcanzado metas, sueños, logros, las cosas buenas, las cosas no tan buenas. Pero lo más importante siempre será reconocer que en cada situación, buena y no tan buena, que en cada situación que nos afligió o que nos trajo alegrías, que en cada tristeza o situación difícil siempre estuvo presente la gracia y el amor de Dios. Porque el hecho de ser cristiano no significa que no vamos a pasar por dificultades. Lo que sí significa es que tenemos a quién aferrarnos y a quién acudir en el día malo. Y una de las características o cualidades o virtudes que debe tener todo cristiano es que todos debemos tener siempre un corazón agradecido. ¿Cuántos tienen un corazón agradecido? Porque lamentablemente a veces hay personas que no se dan cuenta de lo mucho que Dios las ha guardado, las ha bendecido, las ha protegido. Y es importante que entendamos que la gratitud o el agradecimiento es un mandato divino. La Biblia enseña en 1 de Tesalonicenses 5:18:
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias ¿en qué? En todo, lo bueno y lo no tan bueno. Que le digamos, Señor, gracias. El salmista decía en el Salmo 92, verso 1, cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh altísimos salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. No solo al terminar un año, sino todos los días de nuestra vida, desde que nos levantamos, darle gracias. ¿Estamos acostumbrados a eso? Porque a veces en los ajetreos del día a día, nos levantamos, hablo por las mujeres, como esa imagen que está allí, ¿no? Corre, los hijos, el desayuno, que hay que dejar el almuerzo, que la lonchera, el hombre tiene que salir a trabajar. Entonces a veces se nos olvida lo más importante. Todos los días, apenas usted se levante de su cama, acostúmbrese a decirle, gracias Señor. Gracias porque me pude levantar. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque soy una persona productiva. Gracias por el sueño que me diste. Gracias, Señor. Porque cuando usted da las gracias, mantendrá su mente enfocado en aquel que le puede bendecir ese nuevo día que comienza. Y es tan importante dar gracias porque al hacerlo nuestra fe se refuerza. La Biblia enseña en Salmo 105, verso 1, den gracias al Señor, proclamen su nombre, den gracias o den a conocer sus obras entre las naciones, cántele, entónele salmos, hablen de todas sus maravillas. Es increíble, pero cuando nos disponemos a dar las gracias, como dice el salmista, al hablar de las maravillas de Dios, estamos recordando lo que Dios ha hecho. Y al recordar lo que Dios ha hecho, nuestra fe va creciendo, va aumentando, porque estamos reconociendo que es por Él y solo por Él. Así es que todos los días, otro consejo que le doy es saque un momento y escriba lo maravilloso que Dios fue. Por las pequeñas y grandes cosas. Tal vez no le damos gracias a Dios porque tenemos un techo. Hay otros que no lo tienen. Porque tenemos los 3 golpes diarios. Hay otros que no lo tienen. Porque tenemos ropa. Porque tenemos una familia. Hay otros que no lo tienen, que llegan a su casa y si les duele el estómago no hay quien les dé una agüita aromática. Pero usted sí tiene a alguien que esté pendiente de usted. Dele gracias por su dulce compañía todos los días. Aprendamos a ser agradecidos y a veces la mejor manera de fortalecer nuestra fe es dando gracias, reconociendo las maravillas de Dios, al recordar sus hechos poderosos sobre nuestras vidas. Eso no hará que los problemas desaparezcan, pero sí nos fortalecerá para enfrentar el día a día. ¿Cómo darle gracias a Dios? Estábamos terminando un año, como les digo. ¿Cómo hacemos para darle gracias? Mire lo que dice la palabra, Salmo 109:30. Por mi parte, daré muchas gracias al Señor, lo alabaré en medio de una gran multitud. ¿Cómo damos gracias? Con nuestras palabras. Es importante hablarlo. Es importante que cada nuevo día digamos gracias. Gracias por mi familia, por mi esposo, por mis hijos. Gracias, Señor, por la iglesia, por mi célula, por el líder, por la cobertura donde tú me has colocado, por cada dificultad, porque como enseña el apóstol Pablo en Romanos 8, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Y por qué ayudan a bien? Porque conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Número 1, con nuestras palabras. Número 2, dice el Salmo 28:7, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. No solamente con mis palabras, sino cantando. Usted me dirá, ay pastora, es que yo no canto bonito. Ponga alabanzas y cante y repita lo que dice esa alabanza. Es una manera de darle gracias al Señor. ¿Sabías de que antes de que el hombre hablara, los pájaros cantaban? Los árboles sonaban, las olas del mar tienen un sonido especial. Al Señor le encanta la alabanza. Acostúmbrate a alabar a Dios en todo momento y es una forma de agradecerle. Y número 3, Colosenses 2:6-7 dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor,
Vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Con mi estilo de vida, o sea, con mi testimonio, le puedo dar gracias a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: vivan como arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. ¿Es tu vida un testimonio público de lo que Dios ha hecho? Porque es la forma como tú le agradeces a Dios, siendo luz en medio de las tinieblas. Pero si tú sales de aquí con una aureola o con unas alas lindas y llegas a tu casa y te quitas las alas y comienzas a gritar, a atacar, a gruñir, a decir cosas que no son, o en la empresa, a manejar mal el dinero, a estar endeudado otra vez porque llegó diciembre, entonces tengo que endeudarme, no es una forma de darle gracias a Dios. Tenemos que ser luz, testimonio, porque alrededor nuestro tenemos una gran nube de testigos que están esperando ver la manifestación de los hijos de Dios que somos nosotros. Entonces la mejor manera de darle gracias a Dios es con nuestra vida íntegra, recta, sin pecado. Estoy siendo agradecido, honrando a Dios con mi estilo de vida, viviendo como a Él le gusta. Y por último, la Biblia enseña en Jeremías 33:11, el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia, también la voz de los que traen al templo del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan. ¿Usted ha visto las parejas de novios cómo son de lindas? Cada vez que se celebra un matrimonio aquí en la iglesia, uno siempre dice: ay, esa novia tan linda, ay, ese novio tan lindo. Todos son lindos, todos están alegres, todos están gozosos. Pero el Señor dice: de la misma manera debemos estar alegres cuando traemos ofrendas al altar, al templo, y cantar. Y dice: den gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque su gran amor perdura para siempre. Haré que vuelvan del cautiverio de este país, afirma el Señor, y volverán a ser como al principio. ¿Qué está enseñándonos el Señor? Otra forma de agradecer es con nuestras ofrendas, dando generosamente. Porque salimos de la cautividad, porque reconocemos que Él es la fuente de nuestra provisión, que sin Él no habría esperanza. Es como yo le expreso mi gratitud a Dios que me liberó de la cautividad. Mi esposo manejaba, cuando yo lo conocí, 5 tarjetas de crédito. Con una sacaba para pagar otra y con la otra, y así cada mes, y vivía en una escasez terrible. Pero lo liberó de las deudas, de la escasez, y está eternamente agradecido. Por eso para nosotros siempre el diezmo es un deleite. Siempre el ofrendar será lo más agradable y nos sentimos gozosos. Y lo más tremendo es que a veces no alcanzamos a dimensionar que lo que le damos al Señor, Él nos lo devuelve multiplicado. Y no es por negocio, sino que de Él vienen todas las bendiciones que usted y yo necesitamos. ¿Cómo puedo yo decir que estoy agradecida con un Dios todopoderoso si nunca ofrendo? Si no obedezco su palabra, si no diezmo, si no entrego las primicias ahora que viene el mes de enero. Yo no puedo tener un corazón agradecido cuando retengo lo que Dios me pide que le dé. Así es que hoy vamos a darle gracias a Dios con nuestras palabras. Le hemos dado gracias con nuestro cántico, con nuestra adoración, con nuestro estilo de vida. Siempre que vengas aquí, repasa lo que aprendiste, toma nota, vuélvelo a mirar en YouTube, vuelve a mirar la enseñanza y piensa qué áreas de mi vida tengo que corregir. Conviértete en luz. Y no solamente eso, sino siempre que vengas, preséntale a Dios tu ofrenda. Y hoy voy a presentar la mía, la de nuestra familia. Señor, gracias te damos. Gracias por este precioso día. Gracias porque hoy, 1 de diciembre del año 2024, reconocemos con nuestras palabras nuestra gratitud. Gracias porque siempre has estado en toda nuestra vida. Lo que hemos vivido ha sido para nuestro provecho. Nos has enseñado a avanzar y a conquistar. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a lo que has prometido. Gracias, Dios. Gracias por cada derramamiento de tu preciosa sangre. Gracias porque me has mostrado el pecado tal cual es
y yo he aprendido a cambiar, a hacer lo correcto delante de tus ojos. Gracias, Señor, porque hoy puedo presentar este diezmo y esta ofrenda, creyendo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará en mi vida y la terminará. Bendice, Señor, mi alacena, la obra de mis manos, y que yo pueda seguir exaltando tu nombre con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos ofrendar y diezmar. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre, está aquí. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Fuiste creado para impactar más allá de lo que puedes ver. La mejor herencia es aquella que permanece en lo eterno. Nuestro mayor legado es la fe. Así como Abraham, Isaac y Jacob decidieron creer y dejaron una huella en la humanidad, Dios te llama a pasar la antorcha a la siguiente generación para seguir llevando el legado de Jesús en la tierra. Es momento de ser parte de este avivamiento. Convención Internacional El Legado 2025.